el tiempo que tarda un péndulo en balancearse puede representarse mediante la función s de x es igual a 2pi veces la raíz cuadrada de x dividido por 32, también como se muestra a continuación, donde s de x es el tiempo en segundos, y x es la longitud del péndulo en pies. Queremos usar nuestra función para responder las siguientes dos preguntas. Primero queremos determinar cuántos segundos tomará para que un péndulo de 7 pies se balancee una y otra vez, y se nos pide redondear nuestra respuesta a un decimal. Bueno, se nos dice que el péndulo mide 7 pies de largo, lo que significa que x es igual a 7 y, por lo tanto, el tiempo que lleva a balancearse hacia adelante y hacia atrás sería s de 7. Entonces, evaluamos s de 7, sustituimos 7 por x, lo que nos daría 2pi, multiplicado por la raíz cuadrada de 7 dividido por 32. Y ahora iremos a la calculadora para obtener una aproximación decimal. Entonces, primero queremos ingresar 2pi, así que aquí hay 2. Pi es el segundo, y luego, la clave del exponente, o el cursor, y luego, multiplicado por la raíz cuadrada, entonces la segunda x al cuadrado, para la raíz cuadrada, y luego, 7 dividido por 32. Observe cómo el numerador y el denominador están debajo de la raíz cuadrada, que es correcto, y presione Intro. Entonces, el tiempo sería de aproximadamente 2.9 segundos, redondeado a un decimal. Entonces, el péndulo se balanceará hacia adelante, y hacia atrás una vez en aproximadamente 2.9 segundos. Y ahora, para la segunda parte, nos dicen que el péndulo tarda 8 segundos en balancearse una y otra vez. Se nos pide determinar la longitud del péndulo y, nuevamente, redondear a un decimal. Entonces, note, aquí, se nos dice el tiempo que lleva a balancearse hacia adelante y hacia atrás, lo que significa que, ahora que conocemos s de x, el valor de la función es igual a 8. Queremos encontrar la entrada x. ¿Cuál sería la longitud del péndulo? Entonces, sustituiremos 8 por s de x, lo que nos dará la ecuación, 8 es igual a 2pi, multiplicado por la raíz cuadrada de x dividido por 32. Así que para resolver esto para x, primero aislaremos la raíz cuadrada y luego, al cuadrado a ambos lados de la ecuación. Entonces, para aislar la raíz cuadrada, dividiríamos ambos lados por 2pi. Entonces, esto se simplifica a 1, y observe, 8 dividido por 2 es igual a 4, entonces esto se simplifica a 1, esto se simplifica a 4, así que ahora, tenemos la ecuación, 4 dividida por pi es igual a la raíz cuadrada de x dividida por 32. Y ahora, para deshacer la raíz cuadrada, ahora cuadraremos ambos lados de la ecuación. Al cuadrar esta fracción, simplemente elevamos al cuadrado el numerador, y elevamos al cuadrado el denominador, de modo que tendríamos 16 divididos por pi al cuadrado. En el lado derecho, cuando elevamos al cuadrado la raíz cuadrada de x dividida por 32, acabamos de obtener el radicando, x dividido por 32. Entonces, para resolver x, multiplicamos ambos lados por 32. Entonces, tenemos 32 por 16 dividido por pi cuadrado igual a x. Observe cómo esto se simplifica a 1. Ahora, vayamos a la calculadora y obtengamos una aproximación decimal para esta longitud. Entonces, entre paréntesis, tenemos 32 veces 16. Y luego, dividido entre pi cuadrado, entonces segundo, intercalado segundo, tecla de exponente, y luego, para cuadrarlo, presionamos x cuadrado e ingresamos. Entonces, el péndulo sería aproximadamente 51.9. De nuevo, si el péndulo tarda 8 segundos en balancearse una y otra vez, la longitud del péndulo es de aproximadamente 51.9 pies. Espero que esto haya sido útil.